Padre amado, gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta ocasión en que tu palabra va a ser predicada, Señor, para bien de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros pensamientos, esas luchas internas, Señor, y esas áreas oscuras de nuestra propia espiritualidad. Gracias, Señor, por la forma maravillosa como tomas control de ella, para honra de tu nombre, pero para bien de cada uno de nosotros. Señor, a ti la honra, todo nuestro amor y gratitud en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, muchas veces los creyentes nos dejamos atormentar por una serie de creencias sobre lo que es la vida espiritual. Y pensamos que la vida espiritual es no manifestar nada de lo que sentimos, que tener madurez espiritual es no abrir los labios para nada, es no decir nada que vaya como en contra de cosas que están establecidas, porque eso nos hace sentir inmaduros espirituales ante nosotros mismos y ante la vista de los demás, que no podemos expresar ningún sentimiento cuando estamos pasando por crisis. Y qué cosa tan tremenda que aún entre los cristianos tengan que copar los servicios psicológicos, ni qué decir de los psiquiátricos, porque eso ya obedecen a otro tipo de problemáticas que ha sido difícil de pronto de tratar, pero es más fácil que ante una inquietud espiritual se busque la ayuda de un psicólogo y no se busque una consejería pastoral, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de decirle a la gente que es que cuando voy a hablar de las cosas de Dios, de la espiritualidad, que cuando yo le voy a orar a Dios, todo tiene que ser positivo. Es decir, que yo no puedo manifestar absolutamente nada, ni siquiera en lo privado de la oración, ni siquiera nada que indique que tengo duda acerca de ¿y esto por qué? Y Dios, ¿dónde tú estás, Señor? ¿De qué manera estás conmigo? Porque tengo mucho temor, o tenemos mucho temor a ser censurados por los demás, por nosotros mismos, y sobre todo pensamos que ahí está Dios con ese dedo acusador diciendo, pero ¿por qué a estas alturas de la vida vienes a pensar esto? Entonces oramos en ocasiones, pero no lo hacemos con sinceridad, porque pensamos que hasta Dios mismo se puede escandalizar con las preguntas que le hacemos. Entonces ocultamos aquello que estamos sintiendo y no buscamos consuelo y aliento en esos momentos en que sentimos que literalmente estamos desfalleciendo. Y no lo buscamos donde lo debemos buscar, sino que muchas veces represamos, y cuando tomamos decisiones o cuando hacemos cosas podemos generar conflictos muy grandes, porque tomamos en ocasiones decisiones que son definitivas por emociones que son temporales. Y no que sea malo que las tengamos, sino que es que no las sabemos canalizar, así nos han tristemente aconductado, que no podemos decir nada, porque entonces seremos inmaduros espirituales. Y la madurez espiritual, mis amados, no tiene que ver, ni se define, ni se enmarca por las dudas que yo pueda tener, porque es normal que en determinados momentos yo tenga dudas y tenga conflictos internos, aún con Dios, por las circunstancias que estoy viviendo, que me generan crisis
emocionales. Pero Dios, que nos conoce de una forma maravillosa, hoy lo que nos trae es consuelo para nuestras almas abatidas, para nuestras mentes que están confundidas con preguntas, y lo hace a través de un hermoso salmo, el Salmo 77. Y de lo que el Señor nos va a hablar en este salmo es de tiempos de angustia. Vamos a ver cómo un siervo de Dios trata con los sentimientos más profundos de su alma en tiempos de angustia. Pero debemos empezar por definir qué es la angustia. Y la angustia es un estado de inquietud y nerviosismo. Y esto se va volviendo muy intenso. Esto se produce por algo que es molesto o porque implica para nosotros una amenaza de tragedia, un peligro, algo. Inclusive la angustia puede somatizarse, puede generar en un montón de problemas para nosotros que van más allá de lo que podríamos llamar el simple manejo del estrés. Entonces vamos a ver a través de este salmista cómo él vive estos tiempos de angustia, de qué manera él los vive y los evidencia. Y vamos a leerlo en el Salmo 77. Yo voy a leer desde una Reina Valera. Y este aspecto lo vemos en los versículos 1 hasta el 9. Y dice así la palabra del Señor. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. Entonces, miren mis amados. Aquí vemos cómo el salmista va viviendo su tiempo de angustia. Y cuando ustedes miren este salmo, es un grito y una petición que él está haciendo. Y eso nace como de esa imposibilidad humana que él tiene de entender qué es lo que está pasando. Esto es una angustia compleja lo que él tiene y lo está embargando, no solamente a él, como puede ver uno en el contexto, sino también a su pueblo. Pero yo les pregunto a ustedes, si han tenido dudas, conflictos emocionales, que a veces los hagan sentir frágiles, si sienten que van un día a desfallecer en lo que están haciendo. Y esto es lo que está viviendo el salmista, por eso lo refleja de esa manera. El salmista está viviendo un proceso, y ¿saben algo? Es un proceso muy parecido a lo que nosotros vivimos cuando estamos en tiempos de angustia. Vamos a mirar cómo lo hacía él. Miren, él eleva su voz a Dios. Él lo que tiene es como esa firme convicción de ser escuchado. Yo levanto, Señor, a ti mi voz, mis manos, porque sé que me vas a escuchar. Pero miren cómo él le sigue diciendo, pero ya ni puedo dormir. Entonces él empieza como en un vaivén. Le dice, yo ya no puedo ni
dormir. Ya esos recuerdos gloriosos del pasado, esos que antes me despertaban y me hacían como vibrar, porque yo recordaba esas alabanzas y todas las grandezas tuyas, ya lo que me causan es como una conmoción. Yo ya no siento lo mismo, ya esos recuerdos, yo ya no los veo en este momento. Y es justo cuando el salmista empieza a sentir esto, que llegan esas preguntas que nosotros decimos, pero ¿cómo se le ocurre? Esas son preguntas que solo un inconverso, un no creyente puede empezar a hacer. Entonces, él lo que le dice es, pues entonces, ¿aquí quién es el culpable de todo esto? De todo esto que estamos sintiendo, que yo estoy sintiendo, que ya ni puedo dormir, pues el culpable es Dios. Dios que rechaza y no muestra más su favor. Dios que ha cesado su misericordia y que ha terminado su promesa. Y Dios que se ha olvidado de su piedad y ha alejado su compasión, dándole paso a la ira. Entonces, mire cómo al hacer como todo este recorrido en este proceso de lo que son los tiempos de angustia en el salmista, vemos que cuando uno lee eso, uno dice, hombre, pero esta persona tiene una fe genuina. Y quedan grandes interrogantes en ese momento. Es decir, ¿por qué está hablando de esa manera a Dios? Y ese es el peligro que nosotros corremos. Porque es que muchas veces lo que nosotros percibimos es muy peligroso. Cuando nosotros nos dedicamos a sentir, a ver, a ese tipo de manifestaciones, nosotros podemos tener una espiritualidad desvirtuada. Eso, lo que sentimos o no sentimos, no necesariamente refleja lo que es esa realidad nuestra, y hace que a nuestro alrededor todo se vea mucho más complejo de lo que realmente es. Y si en ese momento, con semejante confusión, nosotros tomamos decisiones que al inicio les decía, decisiones que son definitivas, podemos cometer grandes errores, porque esas percepciones que nos llevan a sentir lo que estamos sintiendo pueden ser temporales. Entonces, mucho cuidado cuando están en tiempos de dudas, de incertidumbres. No tomen decisiones definitivas hasta no estar seguros que lo que sienten, piensan y ven es algo definitivo, porque si no, después van a ser problemas. Entonces, retomemos esas acciones y emociones del salmista en tiempos de angustia. ¿Qué fue lo que él hizo? Primero le oró al Señor, lo buscó en medio de su angustia, se acordó de Dios, era un hombre creyente, pero se sintió muy turbado, se lamentó y sintió que su espíritu, todo su ser, desmayaba. No podía dormir, ni siquiera podía hablar, y trataba de pensar en los buenos tiempos con Dios, pero aunque los recordara, no sintió el mismo gozo que antes sentía. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? Le echa la culpa a Dios. Y cuando eso pasa en la vida de nosotros, cuando nosotros vivimos ese tiempo de angustia, llegamos a veces a pensar, bueno, ¿y yo para qué oro? Vean, he hablado con personas y me dicen, es que yo no sé ni cómo orarle, estoy que exploto. ¿Y por dónde arranco a leer la palabra? Porque uno empieza casi como a decir las mismas cosas que a uno le han funcionado, cómo manejar esto, cómo hablarlo, pero llega uno a la conclusión que hay que esperar en el Señor, ¿cierto? Pero las personas dicen, no, es que lo que yo siento es que Dios se cansó ya de mí, que no me oye,
es como si mis oraciones rebotaran en el techo y como que no llegaran, no hay respuesta. Y en este momento, un gran peligro es que te embargue la culpa. Porque cuando nosotros sentimos que el Señor no nos responde, entonces nosotros empezamos en muchas ocasiones a devolver eso contra lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, porque esa es la manera que tenemos de reaccionar ante aquellas cosas que no entendemos. La verdad es que todos los creyentes hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar tiempos de angustia, absolutamente todos. Pero cuando tengamos los tiempos de angustia es el momento de hablar con Dios de verdad, no intentando darle la vuelta a las cosas como hacemos nosotros muchas veces. A veces cuando nosotros estamos hablando con una persona, así no sea que hayan buscado una consejería, nosotros siempre en toda oportunidad con la persona tratamos de llegar a algunas áreas de su vida. Y nosotros vemos cómo pueden estar llenos de dudas en cuanto a lo que les está pasando, pero en lugar de tratar el tema así directo, le dan la vuelta por aquí, se la dan por allá. Y cuando yo busco la solución, la respuesta a lo que estoy sintiendo, la busco en la periferia, eso tiene grandes riesgos, porque en la periferia puedo empezar a escuchar voces que me confunden, empezando por la mía. Porque cuando mi voz no está conectada a la voz de Dios, cuando yo lo que manejo internamente es una gran confusión, entonces yo misma puedo causarme gran daño con las cosas que me, digamos, autorrecomiendo. Es de personas maduras reconocer que podemos tener angustias, que podemos tener tiempos de angustias debido a muchos motivos. Vamos aquí a mirar uno que otro muy por encimita. Miren, por ejemplo, hay personas que por su personalidad o por su temperamento se cargan con unas evaluaciones que son tan supremamente pesadas para las personas que se sienten agotadas y descansadas. Y cansadas, perdón, desgastadas por completo. Porque cargan con unos estándares de perfección a los cuales uno no llega. Nadie llega. La persona no alcanza a llegar. Entonces se le viene un problema y su forma de ser, su temperamento, le hace mucho más difícil de encontrar respuestas que son acertadas. Hay personas que son muy sensibles a las voces, ¿saben algo? Voces de diferente manera, es decir, voces de aliento o voces de desaliento. Y aquí no estamos hablando que la persona sea mala, sino que la persona, todos nosotros tenemos diferentes circunstancias, estamos hechos con características que son diferentes. Y hay personas que por esa manera de ser tan especial, que quieren agradar a todas las personas, no se agradan a sí mismos. Porque es que cuando yo ando mi vida espiritual, mostrándole a todo el mundo la inmensa madurez espiritual que yo tengo, no tengo cabida para mis sentimientos, no tengo cabida para mis inquietudes. Entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Y dónde queda esa relación con el Señor? Entonces miren que aún mi temperamento y mi personalidad pueden hacer que mis tiempos de angustia sean más difíciles de manejar. Hay aspectos físicos, mis amados, que influyen mucho en mis tiempos de angustia. Una enfermedad prolongada. No es lo mismo cuando yo paso un tiempo de angustia y estoy sana a cuando tengo un pronóstico de un cáncer o de una enfermedad grave o un dolor que es prolongado o un exceso de labores.
Miren, se los dice una persona, yo que todos los días lucho por no dejarme absorber por una gran cantidad de cosas, porque todo esto de lo que estoy hablando son mis dificultades para manejar mis tiempos de angustia, porque yo quiero darle gusto a personas, porque yo quiero mostrarme como un modelo humano de si se puede, porque yo me sobrecargo con actividades y con labores que hacen que cuando llegan mis tiempos de angustia yo esté cansada. Y cuando estoy cansada no respondo de la misma forma. Y escucho la alabanza que antes me causaba tanto gozo y yo digo, este salmista ya no, ya, el malo, el que no me da el gozo, es el que la interpreta. Y sabemos que no, yo sé que no, está dentro de mí, pero la multitud de cosas, de responsabilidades, hacen que pase lo que le estaba pasando al salmista. Exactamente, las mismas cosas. Entonces, ¿qué hace también que yo maneje mal mis tiempos de angustia? Cuando yo tengo falsas expectativas sobre Dios. Y a veces nos hacen pensar que recibir a Cristo como Señor y Salvador automáticamente me da un pasaporte de inmunidad ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la crítica, y eso no es correcto. No, lo que sí me da es la certeza, no es ni siquiera la promesa, sino la certeza de saber que Jesús te lleva de la mano mientras pasas por dolor, enfermedad, prueba, crítica, aún a través de la misma angustia. Entonces, todas estas cosas hacen que una persona, tenga un problema al vivir esos tiempos de angustia. Y estas emociones como que nos muestra el salmista, que suben y bajan, pueden acabar con el ánimo de una persona, la pueden tirar literalmente al piso. Yo no estoy hablando de perder salvación, de renegar del Señor, no, nada de eso, sino de no vivir, de no experimentar ese gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. Entonces, en muchos casos el culpable es Dios. ¿Cómo pasa aquí? Aquí el salmista no está diciendo que es el vecino, que es el otro, sino que es Dios, que era un Dios bueno y de pronto se convirtió en un Dios no tan bueno, en un Dios que todo lo daba y que todo lo podía, y hoy es un Dios lejano y distante. Pero hay un punto que lo podemos llamar un punto de reflexión, un punto donde cambia este salmo de una manera maravillosa, y es el número 10, el versículo 10 del capítulo 77. Dije, ¿quién dije? ¿Quién es el que dije? El salmista. Entonces el salmista dijo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, cuando el dolor invade el corazón de una persona, pues esta persona, como el salmista, como nosotros mismos, se pueden enfrentar a grandes preguntas, como eso que llamamos las preguntas existencialistas, a veces tan difíciles de responder. Y a veces cuando las manifestamos a otras personas, tenemos miedo que digan, es que a esa persona le falta fe. Y en el fondo decimos, es que, ¿será que Dios me ha fallado? Pero cuando recapacitamos decimos, no, yo en este momento soy víctima de las propias dudas que tengo. Esto no es un asunto con Dios, esta es una forma de cómo yo veo a Dios.
Y encuentra aquí el salmista la forma apropiada de acercarnos a Dios cuando estamos atravesando tiempos de angustia. Para él fue una cosa maravillosa, porque cuando leemos todo el Salmo vemos que esa desesperanza que tenía se convirtió en una verdadera esperanza, pero también lo es para nosotros. Versículos 11 al 20. Me acordaré de las obras del Señor, de Dios, de Jehová, de Yahvé. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Entonces uno dice, sí, pero puede uno decir, sí, y todo eso conmigo, ¿qué? Yo no viví el tiempo del éxodo, yo no vi esas cosas grandes del Señor. Pero aquí lo que está haciendo el salmista es diciendo, tuve un tiempo, tuve una angustia, muy grande angustia. Empecé a cuestionar a Dios. Yo ya no sentía ese gozo, ni siquiera recordando lo que en un tiempo yo viví, lo que en un tiempo yo sentí. Pero es que el asunto no es de Dios, el asunto es de cómo yo miro a Dios. Y cuando el salmista se enfoca en las grandezas de Dios, recibe su consuelo. Es decir, uno podría decir, pero es que a nosotros el Señor no nos ha sacado de semejante esclavitud como la que sacó al pueblo, pero sí que nos ha sacado de una esclavitud aún peor, porque Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Y este es el reto que tenemos nosotros como creyentes, cuando este corazoncito está turbado, cuando estos ojitos ven una realidad que nos pesa en el corazón, cuando estos oídos escuchan cosas que quisieran no escuchar, cuando todo eso que ves y que oyes se entra en tu corazón y sientes que ya le pierdes el gusto a todo. Cuando eso pasa, es cuando tenemos un tiempo de angustia, cuando ese corazón está turbado, cuando emocionalmente estamos inquietos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cada uno de nosotros recordar las maravillas del Señor, recordar como dice, traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Es traer a memoria todo lo que Dios ha hecho, cómo nos rescató de esas circunstancias en las que estábamos. Lo que pasa es que a veces nos falla la memoria, a veces nos falta recordar el amor y la misericordia de Dios, que sin nosotros merecerlo, fue y nos buscó y dio todo por nosotros. Así que cuando la angustia nos está invadiendo, ¿qué es lo que el Señor dice? En tiempos de angustia, recuerda lo que he hecho por ti.
Recuerda los pecados de los cuales fuiste librado y no te cargues con la culpa, sino que utiliza esa memoria para la honra y para la gloria del Señor que te rescató. Y si las circunstancias que estás viviendo te duelen, te van como apretando, sientes que te está como exprimiendo todas esas circunstancias, como que ya no tienes aliento, como que ya hasta el sueño lo has perdido, como que todo te pesa, entonces recuerda que Dios no se complace en tu sufrimiento ni se complace en castigarte. No, Él no se goza con los dolores que tienes, con los sufrimientos y la angustia que tienes. En ese momento recuerda que tienes un valor especial para Él. Tanto valor que dio su vida para rescatarte de esa condición de angustia. Porque sabe que si permaneces un tiempo prolongado en esa angustia, te vas a desanimar por completo, te vas a desconectar de todo lo que representa Dios y su palabra. Y eso te va a hacer un daño muy grande. Tus dudas, por muchas que tengas, no indican que estás muerto espiritualmente. Es un concepto erróneo que tenemos. ¿Saben por qué? Porque es que el que está muerto espiritualmente, ¿acaso piensa en Dios? ¿Y a él qué le interesa? ¿Qué va a empezar a reflexionar con respecto a Dios? ¿Qué va a hablar de las grandezas de Dios si está muerto espiritualmente? Entonces este mensaje es para creyentes que pasamos por tiempo de angustia. Es para creyentes que, como lo dijeron ahora, a veces queremos tirar la toalla. Es para creyentes que a veces, por lo que oímos, por lo que vemos y por lo que sentimos, nos dejamos mal llevar por ese carrusel de las emociones y queremos tomar decisiones permanentes cuando tenemos emociones que son temporales. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Ni Dios nos ha abandonado, ni Dios es malo, ni yo dejo de estar viva espiritualmente. No. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es pegarme del Señor y exponerle a Él todas mis dudas, pero como somos humanos y muchas veces no encontramos la respuesta de la forma que la encontramos, por amor a ustedes mismos, busquen una ayuda espiritual idónea. No solamente quien les deleite lo que eso que están viviendo en tiempos de angustia les hace escuchar como bien. No lo hagan, porque un día entenderán que no fue correcto lo que hicieron. Y cuando eso pase, ya a su lado habrán dejado una estela de dolor, de sufrimiento, de angustia para otros. Eso, así como cuando un barco deja una huellita en el mar, así mismo a veces nosotros la dejamos cuando tomamos decisiones permanentes en medio de tiempos de angustia que nos generan emociones que son temporales. Se fue la angustia y se fue la emoción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar en el Señor, y eso no es fácil. Eso es fácil decirlo, pero cuando se está viviendo solamente, de verdad, orándole pegaditos a Él, es como nosotros vamos a pasar ese tiempo. ¿Qué nos puede sostener? Cuando nosotros traemos a memoria quién es Él, no qué me hace sentir a mí, por favor. ¿Quién es Él? Cuando lo adoramos por lo que Él es, no por lo que me hace sentir a mí, no por lo que me protege, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Eso es lo único que me saca de ese tiempo de aflicción, de ese tiempo de angustia,
de esa crisis espiritual que yo puedo estar sintiendo. Yo le pido al Señor que así como a mí me ha hablado esta enseñanza para mis propios tiempos de angustia, lo haga con ustedes. Y si esos tiempos de angustia te hacen repensar cosas, vamos a leer 2 versículos que nos pueden afianzar mucho en lo que es el conocimiento de Dios y que nos van a ayudar para como pegarnos de todo esto. Y está en Isaías 40, yo se los voy a leer. Dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, versículos 10 y 11. Entonces, miren, en esos 2 conceptos de Dios nos movemos nosotros. En el primero, el Señor que viene con poder, que va a recompensar según lo que yo haga. Entonces en mis tiempos de angustia yo me acobardo. Y por eso es que no le hablo con la sinceridad que Él me pide que le hable. Y somos ingenuos por no emplear una palabra que pueda resultar ofensiva. Pero si Él conoce la palabra aún antes de salir de la boca, ¿para qué le decimos: Señor, ayúdame que yo estoy muy bien, cuando por dentro estoy absolutamente desfallecida? ¿Para qué le digo que todo está bien si en mi interior yo siento que todo está mal? Y es más, que siento que entonces, ¿cuál es la protección que me da? Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Para que me protejas, para que me bendigas, para que me des gracia ante otros. Y empiezo a hablarle como no es, pero ¿saben qué me puede llevar a una oración adecuada con el pensar en la segunda parte, en el versículo 11? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, cuando la angustia te vaya a sumir en soledad, porque no te atreves a cuestionar a Dios por lo que sientes, porque aún no entiendes que no es por Dios sino por la manera en que tú lo miras, entonces recuerda que como a una oveja te va a pastorear. Y miren qué cosa tan hermosa. Piensen por un momento en el Dios Todopoderoso, en ese guerrero, en ese de los ejércitos, en ese que señorea sobre todo el mundo, pero que al mismo tiempo es Dios encarnado. Ese es Jesús que vino a dar la vida en la cruz para pagar el precio de mi pecado y poderme llevar contra su seno. Eso es lo que tenemos que entender, que de esa manera Él nos cuida, que de esa manera Él nos protege. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y la mujer que haya tenido un hijo entiende de lo que estamos hablando. Porque es que se acaba de dar a luz a un ser y eso deja extenuado a cualquiera, profundamente cansada a la persona, y sentir que Dios pastorea, cuida y reconforta, eso llena de paz. Así que no permitas que tus angustias te sumen soledad. No permitas eso. Antes, por el contrario, habla con Dios claramente, muéstrale cómo es tu realidad espiritual. Deja que Él tome control de eso que está sintiendo tu corazón. Deja que te muestre áreas oscuras
de tu relación con Él y vas a entender lo que es el pastoreo de Jesús. Vas a entender lo que significa que te lleve en sus brazos como se lleva a un corderito. Entrégale tus frustraciones, todos los tenemos. Yo creo que no hay día de mi vida que no maneje una frustración. Y quienes me conocen saben que soy decana en eso, en negocios, en muchas cosas en la vida, en muchas cosas que daría para que nos sentemos a tomar un cafecito. Pero, ¿qué hago yo con esas frustraciones? Yo le entrego al Señor. ¿O creen ustedes que el Señor no me conocía desde antes y no conocía la multitud de fracasos que yo iba a acumular en mi vida? ¿Creen ustedes que yo de alguna manera lo he sorprendido a Él? ¿Con qué? Con nada. Entonces yo le entrego a Él lo que a veces siento como mi mediocridad, mis falencias, mis frustraciones, mis rabias, que es una de las áreas que más le entrego cada día, para que no me dominen, sino que Él me domine a mí. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no sumirnos en soledad, no intentar mostrar que todo está bien para aparentar una madurez espiritual que Dios no pide que se defina, no define Él de esa manera. El Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, es el buen pastor. Es el mismo. Es ese que cuida a sus ovejas, que da la vida por ellas. Es Jesús encarnado, es Dios encarnado, que vino a liberar a los cautivos por el pecado, que vino a dar paz y a dar consuelo y a mostrar que Él es el único camino, la verdad y la vida. Mi Señor, gracias por este tiempo de reflexión. Gracias, mi Señor, por la manera tan maravillosa, Señor, como nos permite, Señor, como a mí, Padre, me permites mostrarme vulnerable, Señor. Gracias porque tú tomas buen control de eso. Porque, Señor, tú me invitas a que no me quede en mis propias angustias, en mis debilidades, sino que te vea a ti, tu grandeza, Señor, que vea tu poder y tu infinita misericordia. Gracias infinitas te doy, mi Señor, porque nos permites presentarnos ante ti como realmente somos, no como la gente quiere vernos, Señor. Padre, gracias por la manera como nos conduces y nos hablas en nuestros tiempos de angustia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.